gusto. Encantado, Juana. ¿Has estado bien? Muy bien. Bueno. Gabino Martínez de Arenaza. Mucho gusto, Juana Telles. ¿Cómo estás? Yo creo que igual un trato de política. Muy bien. Sí. ¿Muy transportado? Y que estéis suficientemente descansados para empezar a trabajar. Informaros antes que nada que hemos tenido una... Arenaza, director general de Promoción Exterior. Hoy, aquí en Bogotá, presentamos a establecer contactos comerciales con clientes colombianos y colombianas con vascos. Este objetivo se enmarca en la estrategia del Gobierno de Vizcaya para apoyar al asentado en torno al 3,2. Su crecimiento estimado para este General de Desarrollo de Colombia 2010-2014 detecta oportunidades de inversión y negocio en vivienda, agroindustria, minería, innovación e infraestructura. Y de nosotros tenemos un optimismo relativo sobre Colombia. ¿Y qué significa eso? El crecimiento que tenemos de los últimos datos. Entonces voy a dedicarme unos 20 minutos a hacer eso y pues bienvenidos de nuevo. ¿Qué esperaba? ¿Qué tenemos que hacer más adelante? Y eso es importante ustedes que están pensando en venir. Ha crecido 4.3%. Entonces uno tiene estas cifras del sector agropecuario y los retos que tenemos para cumplirlos, que Colombia mantenga su nivel 6 en Colombia y eso afecte positivamente el producto. Bueno, Bogotá es una ciudad moderna, es una ciudad con mucho empuje, ¿no? Hoy es el 25% del Producto Interno Bruto del país, un ingreso por habitante de $11.000 por habitante y por supuesto unas oportunidades sobre todo en el tema de servicios, que es una ciudad que viene migrando un poco el tema de industria, servicios o de manufacturas livianas. Pues es un lugar ideal. Tenemos 33 frecuencias diarias con destinos internacionales, es el aeropuerto que más mueve carga de América Latina. Es una ciudad pues que va creciendo y se va abultando de esa clase media y sobre todo que le está haciendo grandes apuestas en recurso humano. Es una ciudad donde acá se puede encontrar desde el presidente de la compañía hasta el último operario y con un nivel de compromiso muy grande. Bueno, pues las empresas vascas primero son empresas muy serias, empresas que le han hecho grandes apuestas, que han utilizado el País Vasco como un centro también para toda Europa y pues muchas al mundo. Bogotá puede ser ese hub de las empresas vascas en América Latina. Yo creo que ahí hay unas fortalezas bien importantes para hacer alianzas estratégicas y en ciertos sectores donde hay más valor añadido, sobre todo en el tema de tecnologías de la información, en temas de biotecnología, hay unos aspectos bien importantes, en industrias livianas bien importantes y en grandes temas que estamos haciendo apuestas como los proyectos de ciudad, las grandes infraestructuras que nos hacen falta. Los vascos ya están jugando un papel importante en Bogotá, el primer línea de metro, los estudios básicos los está haciendo una empresa vasca en alianza con una colombiana. Así es que yo creo que hay grandes oportunidades para trabajar de manera conjunta entre las empresas colombianas y las vascas, aprovechando Bogotá como su centro de operaciones en América Latina. Parecemos el equipo A. Gabino, Buenos días. El tema de las cámaras, como les digo, aquí hay que certificar, que suprimir su venida, pero no el de la comitiva, su equipo, donde tenemos al doctor Gabino, las instituciones, entes del País Vasco, y bueno, entre ellas las diputaciones forales. En la reunión mantenida esta mañana en el Ministerio de las TICs y de la Innovación de aquí en Bogotá, nos han manifestado que están dando los primeros pasos en el área de la innovación y hemos estado viendo el ecosistema de innovación en Vizcaya. Han reconocido y conocían que Vizcaya es un referente internacional en esta materia y están muy interesados en establecer alianzas con nosotros. En este sentido ven muy positivo las colaboraciones público-privadas y dado que están en el inicio del proceso nos han manifestado las grandes oportunidades que podrían tener las empresas de Vizcaya en Colombia. Gaur goizean, hemen Bogotan, egon gara berrikuntxarako ministeritzan. Han egon gara aztertzen euskal enpresak ze aukera izan ditzaketen hemen lanak egiteko. Oso baikor atera gara bieratik, da uste dugu aukera asko daudela hango enpresarentzako.
demostrativa, cocina de aplicación. Una sala de catas, modelos buenísimos. Buenísimos. ¿Son croquetas? No. ¿Rabitas? ¿Marranitas? Acá de la región occidental. Pasará bien. Bien, muy bien. Sí. Muy interesante. Aprendimos bastante todos. Acabamos de visitar la Escuela de Hostelería de Bilbao, Bogotá, aquí en la capital de Colombia, en el cual, bueno, pues recientemente se ha inaugurado la nueva sede de la Escuela de Hostelería, que a través de un convenio la Escuela de Hostelería de Archanda ha firmado con la ciudad de Bogotá, en la cual, bueno, pues la metodología y el conocimiento y el know-how de la Escuela de Hostelería de Archanda, es decir, de la gastronomía vizcaína, de la gastronomía vasca, bueno, pues es para formar a numerosos profesionales de la gastronomía y de la hostelería aquí en Bogotá. Eso es un dato muy significativo de que, bueno, pues que contamos con muy buenos profesionales, contamos con un sistema educativo referente a nivel internacional y que, bueno, pues que el Estado, el Gobierno de Colombia ha decidido, bueno, pues buscar una alianza con la Escuela de Hostelería de Archanda.